Bienvenidos al avance del capítulo 58 de la telenovela Kuma la otra esposa. Karam alzó la mirada y al ver a Seilam en el balcón, de inmediato algo cambió dentro de él. Esa imagen lo golpeó fuerte porque en su interior volvió a despertarse el resentimiento y el odio que tenía guardado hacia ella. Recordó con claridad lo que nunca podía sacarse de la cabeza, esa idea que lo atormentaba y lo perseguía día y noche. Para él, Seilam había sido la culpable de la muerte de su hermano. Esa sensación lo invadió tan de repente que su expresión se endureció y ya no podía pensar en otra cosa. Mientras tanto, Khan, que estaba a su lado, notó su distracción y trató de sacarlo de ese estado, preguntándole qué le pasaba o si estaba bien. Karam, sin querer mostrar lo que realmente estaba sintiendo, respondió con calma fingida y le aseguró que no tenía nada, que no debía preocuparse por él. Pero lo cierto era que en ese momento su mente estaba en otro lado, completamente atrapada en los recuerdos y en la imagen de Seilam observándolo desde arriba. Khan siguió hablando, pero Karam apenas lo escuchaba. Sus pensamientos estaban fijos en esa mirada que intercambió con ella, que lo mantenía atrapado y con el corazón lleno de rabia. Desde el balcón, Seilam se dio cuenta de esa tensión y, prefiriendo no seguir ahí, optó por retirarse y marcharse del lugar. Sin embargo, Karam la siguió con los ojos hasta el último momento, observando cada movimiento mientras ella se alejaba lentamente. Después de eso, él intentó retomar la conversación con Khan y se sentó junto a él en la mesa del jardín, pero ni siquiera ahí pudo concentrarse en lo que estaba ocurriendo. Karam bajó la mirada hacia la fotografía que sostenía entre sus manos, la misma donde aparecía con su hermano, y el simple hecho de mirarla hizo que toda esa rabia regresara con más fuerza. El recuerdo lo consumía y cada vez que veía esa foto, el odio hacia Seilam se hacía más grande, como si la herida nunca pudiera cerrar. Seilam comenzó a caminar despacio por los pasillos de la mansión, tratando de despejar un poco su mente y de distraerse de todo lo que le rondaba en la cabeza. Sentía que necesitaba apartarse de tantas tensiones, aunque fuera solo dando unas vueltas por el lugar. Mientras avanzaba, de repente se topó con Sema y con Emir. El encuentro no fue nada agradable, porque en el instante en que Sema la vio, le lanzó una mirada dura y cargada de frialdad, como si su sola presencia le incomodara y le resultara insoportable. Aquella forma de mirarla reflejaba desprecio, como si quisiera dejarle claro que no la soportaba. A pesar de eso, Seilam prefirió no darle importancia y decidió seguir adelante sin reaccionar, sin dejar que esa actitud le afectara. Eligió mantenerse tranquila, sin abrir la boca, y simplemente continuó caminando hasta llegar a las escaleras, que subió con calma, alejándose de ellos sin volverse atrás. Una vez ella se marchó, Sema y Emir se quedaron en la sala, ambos con el ambiente cargado y con la preocupación reflejada en sus gestos, porque la situación que estaban atravesando era cada vez más complicada. Era obvio que los problemas los tenían atrapados y que ya no podían hacer como si nada pasara, porque todo estaba demasiado presente. Emir intentó suavizar las cosas y le pidió a Sema que no descargara su enojo contra él. Le explicó que todo lo que estaba haciendo lo hacía con la intención de que al final las cosas resultaran bien, que en realidad solo estaba buscando la manera de que pudieran alcanzar lo que tanto habían deseado desde hacía tiempo. A pesar de esas palabras, Sema no lograba tranquilizarse, porque la frustración seguía pesando sobre ella. Terminó diciéndole a Emir que no sabía cómo enfrentarse a Seilam, que no encontraba la forma de hacerlo sin sentirse derrotada. Lo que más le dolía y la hacía enfurecer era que Karam parecía no poder apartar los ojos de Seilam. No importaba lo que ella hiciera o lo que ocurriera, Karam siempre estaba pendiente de cada detalle relacionado con ella, y eso llenaba a Sema de impotencia y rabia. Emir, queriendo calmarla, le aseguró que esa situación no iba a durar para siempre, que tarde o temprano las cosas iban a dar un giro. Le recordó que llegaría el momento en que Karam finalmente aceptaría que Seilam era la culpable de la muerte de su hermano, y que en ese instante todo cambiaría. Pero en lugar de tranquilizarse, Sema estalló diciendo que ya no soportaba más verla en la presidencia, que se le hacía insoportable tenerla ahí. Terminó confesando con toda la intensidad de sus sentimientos que la odiaba profundamente, con cada parte de su ser, y que lo único que quería era verla fuera de la mansión para siempre. Seilam estaba en su habitación, completamente sola, y la soledad en ese momento pesaba más que nunca. Sentía un vacío enorme en el pecho, una tristeza que se le notaba en cada gesto y que ni siquiera intentaba ocultar, porque era demasiado fuerte como para disimularla. Su mente no paraba de dar vueltas sobre lo que acababa de suceder hacía apenas unos minutos, y por más que intentaba tranquilizarse, las imágenes volvían una y otra vez como si fueran una película que no podía detener. Recordaba con claridad la forma en que Karam la había mirado, esa mirada cargada de dureza que le atravesó el alma, como si en un solo instante toda la confianza y la cercanía que existían entre ellos se hubieran roto de golpe. Esa mirada la perseguía sin descanso,
Aparecía en su mente constantemente y le era imposible apartarla, porque estaba impregnada de un rechazo que la hacía sentir profundamente herida. Se preguntaba una y otra vez por qué Karam había cambiado otra vez de actitud hacia ella, qué era lo que pasaba dentro de él para tratarla de esa manera tan fría y tan distante. Emir se mostraba relajado, incluso se reía con cierta ligereza, y le decía a Sema que no había necesidad de preocuparse tanto ni de gastar energía pensando en Seilam. Según él, lo que realmente importaba en ese momento era que Sema encontrara la manera de captar la atención de Karam, porque al final, eso era lo único que debía tener peso en sus vidas. Emir trataba de convencerla de que nada más era tan relevante, que todo lo demás debía dejarse de lado. Para darle más seguridad, le aseguró que él se iba a encargar de mover las piezas necesarias y que ella solo tenía que mantenerse tranquila y esperar, observando cómo se desarrollaban las cosas. Con esa idea clara en su cabeza, Emir se puso en marcha y planeó una estrategia sencilla pero calculada. Fingió una llamada de teléfono en la que habló lo suficiente en voz alta para que se escuchara claramente que ese día era el cumpleaños de Sema. Lo hizo con toda la intención de que Kudret lo oyera y reaccionara, y el plan funcionó exactamente como él lo había imaginado. Al poco tiempo, Kudret apareció y se acercó directamente a Sema. Lo primero que hizo fue disculparse con ella, reconociendo que había olvidado por completo su cumpleaños, y acto seguido la felicitó con amabilidad, intentando enmendar su descuido. Pero Sema no pudo evitar que en su rostro se reflejara una mezcla de desprecio y desinterés, como si aquella atención no significara nada para ella. Aún así, contestó de manera correcta, manteniendo las formas, y le agradeció a Kudret por sus palabras, aunque era evidente que no lo hacía con sinceridad ni con ganas. Kudret, queriendo animarla y hacer que su día no pasara desapercibido, se sentó junto a ella e intentó mostrar cercanía, preguntándole qué quería hacer en un día tan especial como ese. Pero Sema, que estaba sumida en su desánimo y sin ganas de aparentar, respondió con frialdad que no quería hacer nada, que pensaba pasar su cumpleaños sin celebraciones, hundida en su tristeza y sin interés en nada que pudiera cambiar ese ánimo. Mehmet se encontró con Gonca en el parque, un lugar que parecía tranquilo a simple vista, pero lo que ocurrió entre ellos rompió toda esa calma. Apenas se vieron, la situación se volvió tensa porque sacó un arma y empezó a amenazarlo, apuntándole directamente. Ella estaba alterada, tratando de demostrar que podía defenderse y que no iba a dejar que él se le acercara sin más. Mehmet, sin embargo, reaccionó de una manera distinta. Con una calma forzada, le pidió que se relajara, que no hiciera nada impulsivo. Le aseguró que no pretendía hacerle daño ni mucho menos asustarla, sino que lo que de verdad quería era que ella entendiera que todo lo que estaba haciendo tenía un propósito, que lo único que buscaba era volver a molestar y meter miedo en la vida de Ferit, como ya lo había hecho antes. Gonca le preguntó qué era lo que realmente quería de ella, por qué insistía en buscarla y arrastrarla a sus problemas. Fue entonces cuando Mehmet le explicó con claridad lo que tenía en mente. Le dijo que necesitaba su ayuda porque lo único que deseaba en la vida era que Leyla fuera suya para siempre. Estaba obsesionado con ella y estaba convencido de que, con el apoyo de Gonca, podía conseguirlo. Gonca lo escuchó, pero no podía creer lo que estaba oyendo. Le contestó que lo que él pedía era demasiado complicado, que ya había hecho demasiado daño con todo lo que había pasado antes y que no veía cómo podría ayudarlo ahora sin empeorar aún más las cosas. Mehmet no aceptó sus excusas ni sus dudas. Con frialdad le dejó claro que eso no le importaba, que no le interesaban las dificultades ni las consecuencias, que lo único que le importaba era que Gonca lo ayudara sin poner peros. Le advirtió que, si no lo hacía, tendría que atenerse a lo peor. Ella se dio cuenta de que estaba atrapada en esa situación porque Mehmet la estaba amenazando de frente, sin darle oportunidad de salir corriendo o negarse. La presión era tan fuerte que no encontró salida. Mehmet remató su amenaza con algo aún más cruel. Le dijo que, si no aceptaba colaborar, él mismo se encargaría de decirle a Leyla que todo lo del secuestro había sido idea suya, que ella había estado detrás de todo, dejándola a ella como culpable. Esas palabras hicieron que Gonca quedara paralizada de miedo, completamente asustada, entendiendo que le estaba manipulando y que, en ese momento, no tenía escapatoria. Seilam estaba en su habitación, completamente sola, intentando encontrar un poco de calma después de todo lo que había ocurrido en la mansión ese día. Sentía un peso en el pecho que no podía quitarse, así que decidió hacer lo que había estado haciendo últimamente para desahogarse. Empezó a escribir lentamente, como si cada palabra le ayudara a liberar un poco lo que llevaba dentro. Lo primero que puso en el cuaderno fue lo mucho que le había dolido la manera en que Karam la había mirado ese día. Recordó perfectamente esos ojos llenos de odio y rencor, y mientras escribía, no podía dejar de pensar en lo injusto que le parecía todo. Para ella no tenía sentido que, después de todo lo que habían pasado, Karam volviera a verla de esa forma,
como si de nuevo la culpara de todo lo malo. En medio de esas reflexiones, su celular sonó con la notificación de un mensaje. Lo tomó y lo leyó, y lo que decía la dejó más sorprendida todavía. El mensaje informaba que Karam había recibido las cartas que su padre había escrito en vida, esas cartas que habían estado ocultas por mucho tiempo. Saber eso la inquietó, porque entendió que esas cartas podían traer verdades dolorosas a la luz, verdades que durante años habían permanecido guardadas. De inmediato, Seilam empezó a preguntarse por qué Kudret habría hecho algo así, por qué había escondido esas cartas, que lo había motivado a ocultarle a Karam algo tan importante. Pensaba que tal vez todo eso estaba relacionado con los secretos y manipulaciones que siempre habían rodeado a esa familia. En su mente surgía una y otra vez la misma duda: ¿qué pasaría ahora que Karam conocía lo que estaba escrito en esas cartas? Sentía miedo por lo que pudiera venir, porque sabía que cada revelación podía cambiarlo todo. Después de estar varios minutos con esa tormenta de pensamientos, se quedó mirando al vacío, consciente de que esa noche no iba a ser nada fácil, porque en su cabeza seguían repitiéndose las mismas preguntas sobre Karam, sobre Kudret y sobre todo lo que estaba a punto de salir a la luz. Kudret se acercó a su hijo con la intención de explicarle lo que había sucedido, pero Karam estaba demasiado molesto como para escucharlo con calma. La rabia que sentía hacia su madre lo dominaba por completo, y no lograba contener todo lo que llevaba guardado. Aún así, Kudret intentaba hablarle, tratando de hacerle entender su punto de vista, aunque sabía que no sería sencillo. Karam, con un enojo evidente, le reclamaba con dureza preguntándole por qué le había ocultado algo tan importante. Le cuestionaba por qué, justo días antes de morir su padre, había llegado a sus manos una carta y, sin embargo, ella decidió no entregársela. No entendía cómo había podido actuar de esa forma y por qué había tomado la decisión de guardarse algo tan delicado. La miraba fijamente, lleno de resentimiento, y le pedía con insistencia que leyera esa carta. Kudret, sin embargo, se mantenía firme y le decía que no iba a leer absolutamente nada porque, para ella, lo que su padre había escrito carecía de valor. Le aseguraba que aquel hombre la había engañado con otra mujer, y que por eso ella solo sentía odio hacia él, que no había espacio para otra cosa. Karam, sin aceptar las excusas, insistía en preguntarle a su madre por qué su padre había escrito esa carta, qué era lo que lo había motivado a hacerlo. Kudret, ya alterada, respondía que no lo sabía, que tampoco le interesaba y que no pensaba darle importancia a algo así. Le dejaba claro que ella había vivido en carne propia la verdad de lo sucedido, y que aunque las palabras escritas en esa carta pudieran convencerlo a él, para ella no tenían ningún sentido. Decía que no lo iba a creer porque había sido ella quien sufrió directamente, quien cargó con el dolor y la traición que le había provocado el padre de Karam. Mientras la conversación se volvía cada vez más intensa, Seilam empezaba a subir por las escaleras y, sin proponérselo, alcanzaba a escuchar todo lo que estaban diciendo Karam y Kudret. Desde afuera, se detenía sorprendida, sin saber si debía seguir avanzando o quedarse quieta. Karam, cada vez más alterado, decía que esa carta hablaba de un amor inocente y sincero, y que su madre nunca había sido justa con su padre. Le echaba en cara que siempre lo había tratado mal y que lo había lastimado en vida, sin darle la oportunidad de demostrar lo que sentía. Kudret, al escuchar esas palabras, quedaba sorprendida, sin saber qué responderle a su hijo, porque lo que escuchaba de su propia boca la dejaba sin fuerzas. Afuera, Seilam estaba impactada con todo lo que oía, completamente impresionada de estar presenciando esa situación sin haberlo planeado. Mientras tanto, Karam empezaba a leer las cartas, y con cada frase que pronunciaba en voz alta, Seilam quedaba aún más asombrada. Las palabras eran tan fuertes y reveladoras que la hacían sentirse parte de un secreto demasiado grande. Al terminar de leer, Karam le decía a su madre que por fin se había enterado de la verdad, de eso que ella había ocultado siempre sobre su padre. Kudret, sin argumentos, se quedaba sin palabras, golpeada por lo que estaba escuchando. Intentaba defenderse diciendo que, si en realidad no había existido una traición, entonces cómo explicaba que su esposo hubiese muerto al lado de esa mujer y que, además, hubieran fallecido juntos. Karam, sin alterarse más, se sentó frente a su madre y trató de calmarla, diciéndole que ya estaba bien, que no siguiera llorando y que todo había pasado, como si quisiera poner un alto al dolor que cargaban los dos. Mientras eso ocurría dentro de la habitación, Seilam permanecía afuera escuchando con atención, sin apartarse, pero con un nudo en el pecho por lo que estaba presenciando. Después de un momento, prefirió no seguir ahí y bajó las escaleras con paso lento hasta llegar a su habitación, decidiendo no involucrarse más. Kudret, por su parte, salió de la oficina de Karam llorando, bajando las escaleras con el corazón cargado y los ojos llenos de lágrimas. Seilam se acercó a la oficina de Karam con pasos lentos, como dudando si debía entrar o no,
hasta que por fin se decidió. Apenas estuvo frente a él, le confesó que había escuchado la conversación que había tenido con Kudret y que, por lo que había entendido, tanto su madre como el padre de Karam habían sido inocentes de todo lo que se le señalaba. Mientras hablaba, sus ojos se detuvieron en un rincón de la oficina y notó algo que la dejó inmóvil. Sobre el escritorio había una fotografía de su madre, una imagen que no esperaba encontrar allí y que le provocó un fuerte impacto. Se quedó observándola con atención, intentando entender qué hacía esa foto en manos de Karam. Estaba tan sorprendida que no supo bien cómo reaccionar, pero al final no pudo contenerse y le preguntó directamente dónde había encontrado esa foto y por qué la tenía él guardada en su oficina. Sus palabras salieron atropelladas, llenas de confusión, y a medida que hablaba su desconcierto crecía más y más. Karam, al verla tan alterada, trató de tranquilizarla diciéndole que no se preocupara, que dejara eso atrás porque todo pertenecía al pasado. Intentaba calmarla con sus gestos y con lo que decía, pero Ceylan no podía dejar de mirar a su alrededor. En ese instante se dio cuenta de que no era solo la foto lo que estaba allí, sino que había varias cartas sobre la mesa. Su mirada se posó en ellas con una mezcla de curiosidad y angustia. Entonces, Karam le explicó que, aunque pareciera que había muchas, en realidad solo había una carta importante, una carta que la madre de Ceylan le había escrito al padre de Karam. Esa revelación la dejó aún más sorprendida, incapaz de reaccionar durante algunos segundos, mientras su mente trataba de asimilar lo que acababa de escuchar. La emoción la desbordó de inmediato y las lágrimas comenzaron a correrle por el rostro. Se acercó a Karam con desesperación y le pidió que, por favor, le entregara esa carta, que necesitaba leer lo que su madre había escrito en aquel tiempo. Su voz se entrecortaba mientras insistía, y Karam, al verla tan conmovida, no dudó en poner la carta en sus manos. Ceylan, con las lágrimas todavía cayéndole, la tomó con mucho cuidado, como si fuera algo frágil y sagrado. Con un nudo en la garganta intentó leer las primeras líneas que algún día su madre le había escrito al padre de Karam. Cada palabra que aparecía frente a sus ojos la estremecía más, y a medida que avanzaba en la lectura, su corazón se iba rompiendo. El contenido de la carta era tan profundo y tan fuerte que no pudo contenerse, y mientras la leía se quebrantaba por completo, sintiendo en lo más hondo todo lo que estaba escrito allí. Cuando Ceylan terminó de leer la carta, se quedó completamente paralizada. Sus manos todavía sostenían el papel, pero no podía moverse ni reaccionar. Era como si las palabras que acababa de leer hubieran caído sobre ella con un peso imposible de cargar. Sentía que el corazón le latía muy fuerte, y su mente no lograba ordenar lo que acababa de descubrir. Karam estaba a pocos pasos de ella, pero no pronunció ni una sola palabra. Permanecía en silencio, observándola, dejando que fuera ella quien procesara todo lo que había leído. La atmósfera en la oficina se volvió muy tensa y pesada, y lo único que se escuchaba era la respiración agitada de Ceylan mientras intentaba asimilar lo que acababa de pasar. En ese mismo momento, Sema se acercó al lugar. La puerta de la oficina estaba entreabierta y eso le permitió ver un poco del interior sin necesidad de entrar. Su curiosidad pudo más que cualquier otra cosa, así que se quedó quieta, mirando con atención y prestando oído a cada palabra que salía de la boca de Ceylan. Escuchó con claridad una de las frases de la carta que Ceylan estaba leyendo en voz baja, una línea que decía que el amor era más fuerte que nunca. Al oír esas palabras, Sema sintió un impacto tan grande que no pudo quedarse allí ni un segundo más. Su sorpresa fue tan grande que, casi sin pensarlo, dio media vuelta y bajó rápidamente por las escaleras, alejándose de la oficina sin que nadie se diera cuenta de que había estado espiando. Mientras tanto, adentro, Ceylan se encontraba con los ojos llenos de lágrimas y la carta aún en sus manos. Miró a Karam con desesperación y le pidió que le permitiera leer las demás cartas, porque quería conocer toda la verdad, quería saber qué era exactamente lo que decían esas páginas que parecían guardar tantas cosas escondidas. Sin embargo, Karam se mantuvo firme y le respondió que no, que solo podía leer esa única carta y nada más. Ceylan insistió, conmovida y casi suplicando, porque sentía que necesitaba respuestas, pero Karam se negó una vez más. Decidió poner fin a la conversación y comenzó a alejarse de la oficina. Antes de marcharse, dejó sobre la mesa una fotografía sin decir nada más. Ceylan, todavía llorando, se acercó a la mesa y tomó la foto con sus manos temblorosas. Apenas la miró, se quebró por completo. Las lágrimas empezaron a caerle con más fuerza, y se quedó allí de pie, abrazando la fotografía contra su pecho mientras lloraba desconsoladamente, sintiendo que cada detalle que estaba descubriendo la hundía más en una mezcla de dolor, sorpresa y tristeza que no sabía cómo manejar. Sema entró a su habitación dando un portazo, completamente alterada, y empezó a hablar sola, diciendo con rabia que iba a acabar con Ceylan costara lo que costara. Caminaba de un lado a otro,
repitiéndose a sí misma que tenía que calmarse, que no debía perder el control de esa manera, pero al mismo tiempo sentía que la rabia le hervía por dentro. Se dejó caer sobre su cama todavía enfadada, y murmuró que Seilam se estaba metiendo donde no debía, en cosas que no le correspondían, y que ella no iba a quedarse tranquila hasta verla destruida. Se prometió a sí misma que iba a hacer todo lo posible para arruinarla, porque ya no soportaba verla cerca de Karam ni mucho menos vinculada con el pasado de su familia. Mientras tanto, en la otra habitación, Seilam estaba muy concentrada con su cuaderno abierto sobre la mesa. Había sacado su lapicero y comenzó a escribir todo lo que acababa de vivir, tratando de volcar en esas páginas lo que sentía y lo que había descubierto en la carta que había leído. Línea por línea, trataba de plasmar con detalle cada palabra que recordaba, como si al escribirlas pudiera volver a comprenderlas. Poco a poco se fue perdiendo en sus pensamientos y, sin darse cuenta, empezó también a recordar los momentos lindos que había compartido con Karam. Escribía mientras pensaba en esos recuerdos, y se decía que ojalá todo pudiera solucionarse, que ojalá las cosas no fueran tan difíciles. Estaba tan sumida en lo suyo que no se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. De repente, la puerta se abrió de golpe y apareció Sema, que entró hecha una furia. Sin pensarlo dos veces, empezó a gritarle a Seilam, acusándola de querer jugar con el pasado de Karam y advirtiéndole que no iba a permitir que siguiera metiéndose en lo que no le correspondía. Seilam, sorprendida y confundida, apenas alcanzó a reaccionar cuando vio que Sema, llena de enojo, se acercó a la cama y tomó en sus manos la carta que la madre de Seilam le había escrito al padre de Karam. Seilam le pidió con desesperación que le devolviera esa carta, que no tenía derecho a quitársela, pero Sema, desafiante, le respondió que no pensaba devolverle nada. Sema, todavía con el rostro lleno de rabia, lanzó contra Seilam palabras muy duras. Le dijo que ni ella ni su madre iban a ser nunca personas decentes, que lo único que habían hecho era ensuciar la vida de los demás. Le recordó con desprecio que mientras la madre de ella había sido amante del padre de Karam, la suya se había convertido en la segunda esposa de ese hombre, y que no iba a permitir que esa historia se repitiera ni que Seilam ocupara un lugar que no le correspondía. Antes de que Seilam pudiera detenerla, Sema tomó la fotografía que estaba allí y la rompió en pedazos frente a sus ojos. En ese momento, la tristeza y el dolor de Seilam se transformaron en enojo, y no pudo contenerse más. Justo cuando la situación estaba por salirse de control, Karam entró en la habitación y se encontró con la escena. Miró fijamente a Sema y le preguntó qué estaba haciendo ahí, dejándole claro que ese no era su lugar y que debía regresar a su habitación. Al bajar la mirada, notó los pedazos de la fotografía tirados en el suelo y entendió lo que había pasado. No pudo contener su enojo y le gritó a Sema que se marchara de inmediato, que no tenía derecho a estar invadiendo así la vida de los demás. Sema, furiosa y humillada, salió de la habitación muy enojada, sin mirar atrás. Cuando se quedaron solos, Karam se acercó a Seilam y trató de calmarla. Le dijo que todo estaba bien, que no dejara que el pasado siguiera causándole tanto daño, y recogió los pedazos de la foto que había quedado rota en el piso. Con cuidado, se los entregó a Seilam, intentando darle un poco de consuelo. Ella tomó lo que quedaba de la fotografía entre sus manos, pero no pudo evitar sentirse destrozada. Aunque Karam le pidió que tratara de olvidar, Seilam no podía dejar de sentirse triste y golpeada por todo lo que había ocurrido. Sema estaba en su habitación, profundamente dormida, pero su descanso no era nada tranquilo porque estaba atrapada en una pesadilla bastante fuerte. En ese sueño, ella se veía a sí misma frente a un lavamanos, con las manos completamente manchadas de sangre. Intentaba una y otra vez quitársela, pero por más que se las frotaba y se echaba agua, la sangre no desaparecía. Esa imagen la hacía sentirse desesperada, y en medio de la angustia se preguntaba por qué esa sangre no se iba, como si estuviera pegada a su piel y no hubiera forma de borrarla. De repente, sin saber cómo, en medio de esa pesadilla apareció al lado de Salí. La presencia de él en el sueño la sobresaltó, y ella se asustó todavía más. Entonces Salí le dijo que esas manchas en sus manos venían desde el día en que ella lo mandó a matar junto con Emir, que desde ese momento estaba manchada para siempre. Las palabras de Salí retumbaban en su cabeza, haciéndola sentir todavía más culpable y atrapada en ese sueño. En medio de esa misma pesadilla también apareció Karam, y él la miraba fijamente para después preguntarle por qué había matado a su hermano, asegurándole que nunca se lo iba a perdonar. La voz de Karam sonaba tan fuerte en su sueño que la dejaba aún más confundida, sin saber qué hacer ni cómo reaccionar. Ella seguía dentro de esa pesadilla sin poder despertarse, atrapada entre la imagen de sus manos ensangrentadas, las acusaciones de Salí y el reproche de Karam. Todo era tan intenso que Sema empezó a hablar dormida, sin darse cuenta. En ese momento, Karam, que estaba en la casa, alcanzó a escucharla desde afuera.
Intrigado, se acercó hasta la habitación para tratar de entender qué pasaba. Desde el pasillo alcanzaba a oír claramente que Sema decía entre sueños el nombre de Salí, repitiéndolo una y otra vez, y suplicaba que no quería haber hecho eso, que no había querido cometer ese pecado y que por favor la perdonara. Al escuchar esas palabras, Karam se quedó muy pensativo, sin entender por qué Sema estaba diciendo todo aquello mientras dormía, y comenzó a llenarse de dudas. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, regálanos un like y suscríbete.